En nuestra serie, allá en Primera Tesalonicenses, constantes, ¿cierto? En nuestra esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, así hemos llamado la serie, y ya estamos en el capítulo 5, y hoy día vamos a ver un versículo súper largo allá en el 16, que dice, estad siempre gozosos. Dice eso, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y yo como venía preparado tenía abierto en Efesios, nada que ver. Ahora sí. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Ahora, en el idioma original, en el griego, son dos palabras nomás. Súper largo el versículo. Por lo tanto, vamos a estar con unas 2 horas, yo creo, una por palabra, hoy día. No, vamos a orar. Gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra como cada día con la esperanza y la certeza al mismo tiempo de saber que tú vas a hablar a nuestros corazones, y es lo que rogamos hoy, que hables con poder, con verdad, con amor, para que salgamos de aquí distintos a la manera en que llegamos. Tú puedes hacer eso y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que llamé hoy día se llama Hay gozo, y no sabía si poner como una sentencia, hay gozo, o poner como en signo de interrogación, ¿hay gozo? Y la foto un poco es decidora, ¿no? Lluvia, torrencial, pero sin embargo hay flores hermosas. Solo Dios puede hacer esas maravillas. Porque pasamos lluvias torrenciales, ¿o no? Eh, Estoy hablando en nuestras vidas como una cosa, una analogía, ¿no? Cuando pasamos por aflicciones o por dificultades. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo estar yo gozoso cuando estoy pasando por problemas? ¿Se puede o no? Usted me dice, sí, la palabra dice que sí. No, pero la verdad, estás pasando por un problema, una aflicción, no sabes cómo salir, no sabes qué es lo que viene, si lo que viene a lo mejor es peor. ¿Dónde está tu gozo? ¿Está o no está? Es como, en algún minuto probable que no. Y es normal. Eh, Voy al doctor porque tengo un dolor en la espalda. Me revisa el doctor y me dice, ya, tengo el diagnóstico. Bien, digo yo. ¿Tienes cáncer? Tengo gozo. ¿Sí o no? ¿Cómo que hay? Pero tenemos que hacer unos exámenes para ver si solucionamos este tema. Así que tienes que hacerte, y me da una lista de un montón de exámenes. No los cubre el ESAPRE. Oh, ¿qué más viene después? Uno se pregunta, ¿y después de esto qué? ¿Qué más, Señor? ¿Sí o no? Seamos honestos, decimos eso y el gozo quedó guardado en la casa o dentro de la Biblia. Pero en ese momento no está en mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Cómo Jesús está intercediendo por mi vida? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay de mí? Y cambio entonces el enfoque y entendemos en esa verdad que cuando busco el gozo en mí, dura lo que dura una flor bajo la lluvia. O dicho de otra manera, a veces veo que llueve sobre mojado, ¿no? Mientras el hombre hace cosas, más y más cosas para buscar su propia satisfacción, menos satisfecho está. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y inventan cosas para hacernos las vidas más fáciles, pero como ocupamos menos tiempo para hacer ciertas cosas que lo que hacíamos antes, nos sobra tiempo y no sabemos qué hacer con ese tiempo y nos genera insatisfacción, estamos aburridos. ¿Qué pasa si cortan la luz? Se cayó internet, porque uno dice, no, ahí veo, no nada, se cayó internet, no tengo cómo comunicar, no tengo nada. Y sin luz se ve realmente lo que somos. Es un ejemplo súper terrenal, por decirlo así, pero es bastante cierto, ¿no? Y nuestra satisfacción a veces está en las cosas, o en el cómo pasamos el tiempo lleno de tantas cosas que no nos damos cuenta cómo pasamos el tiempo. ¿Hay gozo en este mundo? A la larga, no. Nada va a satisfacer lo que el corazón del hombre necesita. Y
¿Qué necesitamos para que haya gozo? Y vamos a ver lo siguiente. El gozo viene de la satisfacción, de una vida con satisfacción. El gozo viene de buscar la voluntad de Dios y ya entendemos dónde podemos satisfacer nuestra necesidad para tener gozo. Y el gozo es una vida en Cristo. ¿Ok? Necesitamos una vida satisfecha para tener gozo. Ahora, ¿cómo encontramos esa satisfacción? Y vemos, por ejemplo, la misma carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, ¿sí? Vayamos ya al capítulo 3, versículo 6. Estaban pasando problemas. Había gente que estaba en contra de la obra del Señor en Tesalónica. Y dice, Pablo ya no estaba con ellos, dice, pero cuando Timoteo volvió de nosotros, perdón, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, ¿sí? Buenas noticias de que no le habían cortado la luz, no está hablando de eso, ¿no? Está hablando de cosas del Señor en el corazón de los hermanos, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, ah, porque ahora, en el fondo, ahora sí vivimos, ahora podemos tener esa paz para vivir tranquilos, es lo que quiere decir. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Y eso genera un estado de satisfacción, en este caso de Pablo, por la satisfacción en la palabra que han encontrado los hermanos en Tesalónica. Por lo cual, sigue hablando en el 9, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y tenemos una respuesta entonces bíblica que dice de dónde viene el gozo, de la satisfacción del hombre cuando vive por fe en amor en el Señor, porque el Señor llena o satisface toda la necesidad del hombre. ¿Y cuál dijimos que era el problema del hombre? Que nunca está satisfecho, siempre necesito algo más, ¿sí? Quiero cambiar mi auto y cambio el auto. Y 2 años más salió un modelo más bonito. Quiero cambiar mi auto. Ya dejé de estar satisfecho con todo. Estoy dando un ejemplo bien ridículo quizás, pero que es verdad en todo orden. Estoy hablando no solo de cosas caras. Nunca podemos lograr estar satisfechos y nunca permanentemente. ¿Por qué? ¿Para qué querer auto? Para seguir con el ejemplo. Para decir tengo un auto nuevo. Porque el hombre no sabe lo que quiere. Y es como una realidad súper triste. No sé si esa frase a mí me tira al suelo. No sabes lo que quieres. Y es una verdad humana en el mundo. Hay un filósofo antiguo que a lo mejor todos conocen, René Descartes, pero quizás lo conocen más por una frase. Él es un racionalista. Era, perdón, porque se murió. ¿Ok? Estamos hablando del siglo XVII. Y él trataba de buscar las verdades a partir de la razón humana. Y la gran frase que acuñó él es, pienso, luego existo. ¿Le suena ahora, no? Bueno, nosotros hoy día decimos que ya ni pienso, yo lo googleo. ¿Por qué? Necesito satisfacer en mi mente mis necesidades inmediatas, lo que yo necesito saber. ¿Sí? ¿Cuándo nació Bernardo Higgins? Ay, Google, por poner un ejemplo cualquiera. Voy a buscarlo en Google. Y tenemos la respuesta inmediata. Nuevamente, ¿qué pasa si se nos cortó internet? Ahí quedamos, ¿no? Insatisfechos. Entonces, esta realidad inmediata de resolver cosas es una farsa, que nos da la sensación de que satisfacemos nuestras necesidades, pero es un continuo estado en el cual te están diciendo no has satisfecho nada, y más encima estás buscando cualquier cosa en internet, han buscado cualquier cosa en internet, ¿no? Al punto de que realmente abren el computador para buscarlo en internet y dicen, ¿qué era lo que iba a buscar? Porque el hombre no sabe lo que quiere y nunca va a estar satisfecho. Si no sabe para qué vive, entonces cualquier cosa le da lo mismo.
Terrible, ¿no? Pero no lo piensa. Saber el propósito de tu vida es lo que te da sentido. Saber el propósito de tu vida te da dirección. Sabes hacia dónde tienes que ir. Te da ánimo. Vas a querer hacer eso. Y te da fuerza. Vas a ocupar todo de ti, todos tus recursos para lograr eso, el propósito de tu vida. Y eso, juntando todo eso, se llama satisfacción. Eso es lo que te da satisfacción. ¿Sí? Vamos a ser como un barco que sabe a qué puerto tiene que llegar. Y no como un barco que va mirando puertos así, este es bonito, me tinca, no, sabes que no me gustó, me voy a otro, y no llega nunca a un puerto final. El propósito de algo, en este caso el propósito de nuestra vida, es la razón de la existencia de ese algo. El propósito de tu vida es la razón de tu existencia. ¿Por qué existo? Es una pregunta que se han hecho un montón de filósofos, ¿no? Y han escrito libros y libros al respecto, y la respuesta es tan simple que no la ven. El propósito es la intención para lo cual fuiste creado, es la finalidad con la cual tú fuiste creado. Y nosotros sabemos cuál es esa, ¿no? Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados por Dios, para propósitos en Dios. Y conocer esas verdades en nuestra vida, en el interín de nuestra vida, mientras vamos día a día, nos va a hacer llevar un camino tranquilo, con gozo, porque estamos buscando vivir en ese propósito para alcanzar ese propósito como propósito final, la gloria de Dios. Hay un escritor no creyente muy conocido que es Mark Twain, que dijo: los días más importantes de tu vida son dos, el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y es la misma idea, ¿no? Cuando descubres por qué, tienes gozo. Si no tengo claro mi propósito, mis expectativas siempre van a ser erróneas. O por decirlo de una forma más simple, van a ser cualquiera. Eh, Voy a querer tener amigos según lo que yo creo que son mis propósitos, pero si yo tengo expectativas que yo quiero que mis amigos sean de cierta forma y me doy cuenta en el tiempo que no lo son, tengo desilusión y empiezo a buscar por otro lado, me lo sufro todo mientras tanto, no me hablen, no quiero más amigos, etcétera, y no hay gozo. Tampoco el hecho de, como propósito de vida, yo quiero ser médico, ingeniero, arquitecto, cocinero, marino mercante, lo que se le ocurra, padre, puede ser, madre. Tampoco eso es el propósito del hombre, porque una vez que logramos eso, no vamos a saber qué hacer con eso. Y las expectativas que tengamos respecto a estas metas, si no se alcanzan, también nos van a llevar a desilusión y a amargura y a ser ingratos. Nunca vamos a agradecer lo que tenemos, ahí nunca va a haber gozo. Entonces, no son esas metas el propósito de nuestra vida. Ahora, si uno lo ve en el Señor nos da familia, nos puede hacer padres o madres, nos puede dar la posibilidad de hacer estudios para tener las profesiones que el Señor quiere que tengamos, que son parte de las cosas que Dios va a usar para que nosotros aprendamos a vivir para su gloria. No son las metas, son las herramientas. No hay que entonces confundirla. Ahora, habiendo dicho estas cosas, uno se pregunta, ¿de dónde entonces viene el gozo? Y ya tenemos más o menos clara la idea, ¿no? Del Señor. El gozo viene de Dios. Y es tanto que sabemos que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los he formado, los he hecho. Y básicamente está diciendo, mira, todo lo que Dios ha hecho en nosotros es para su gloria. ¿Te fijas que los verbos están en forma pasiva? Son cosas que han hecho en nosotros, no que nosotros hayamos hecho, porque el gozo viene de Dios, nos es dado. Y en
En la carta a los tesalonicenses, en el texto dice ahí, estad siempre gozosos, que pareciera que tenemos que ponernos en un estado de gozo que podemos automáticamente nosotros iniciar, está en base a esta misma forma pasiva de cómo Dios muestra su obra en nosotros. Entonces, estad siempre gozosos, no es como, ya, me voy a armar de gozo, ¿dónde dejé el gozo? Aquí tengo el gozo, lo pongo. No, no está hablando de eso, está hablando, Señor, ayúdame a vivir de tu gozo. Ayúdame a buscarte en mi vida para alinear mi corazón, mi voluntad, mis anhelos con los tuyos, para de esa manera vivir en tu gozo. Eso significa estar siempre gozosos. La frase es corta, pero el trabajo es completo. ¿Ok? Es algo que es de Dios y que encuentras solamente en Él. Pablo le dice a los romanos que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Quién nos llena de gozo? Dios. El Dios de esperanza os llene de todo gozo. Y en ese gozo tenemos que estar siempre gozosos, en que Dios nos llena. ¿Cómo debe estar mi corazón para que sea llenado con el gozo de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos pasando por dificultades, por, o cuando tenemos ciertos anhelos, para no tener malas perspectivas respecto de lo que podemos esperar. Y no es nuevo, el sabio más sabio de la Biblia, Salomón, dijo ya en Eclesiastés, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y es interesante cómo lo plantea. Al hombre que le agrada, al hombre que está en su voluntad, va a recibir siempre gozo del Señor. Y tenemos otra pista, ¿sí? David, su padre, lo entendió perfectamente y podemos leer eso a través de los salmos. Leímos más temprano el Salmo 16. En tu plenitud, perdón, en tu presencia hay plenitud de gozo. Precioso. Y en el Salmo 139, que es uno que le gusta mucho a las mamás, que habla del embrión, ¿sí? De cómo fue creado el ser humano, cómo fuimos creados nosotros, o los bebés que están esperando. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Todo es obra de Dios, ¿te das cuenta, no? Te alabaré. ¿Cómo está el corazón de David? Cuando ve cómo Dios hace las cosas, dice, te alabaré. ¿Cómo está el corazón? Con gozo, que viene de Dios. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Piensa cómo estaba, si hubiese estado frente a David cuando él estaba escribiendo esto, ¿cómo habría sido la cara de David? ¿Cómo habría estado? No le hubiese quedado más cara para la sonrisa que tenía, ¿no? Mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. O básicamente, el propósito de Dios en el gozo es desde el principio. Mi embrión vieron tus ojos, o fueron vistos por tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En Dios tenemos todo. Cuánto gozo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Sabes qué está diciendo con esa frase, no? No tengo que buscar en ninguna otra parte nada. Todo desde mi propia creación lo tengo en Dios. ¿Dónde más voy a buscar gozo? Ahora que lo leemos es fácil entenderlo, ¿no? Pero piensa en tu día a día cuando estés en alguna dificultad. ¿Dónde vas a buscar tu gozo? ¿Dónde vas a buscar la solución? Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y de esa manera Dios nos sustenta también en esta vida.
Nunca falta nada de Dios en nuestra vida, a no ser que nosotros no queramos recibirlo. Por ejemplo, el gozo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y vemos cómo David puede entender esta verdad de una forma tan impactante. Y gracias, Señor, por haberlo escrito en tu palabra, que nos ayuda mucho, y saber que en la voluntad del Señor tenemos gozo, que nuestro gozo está en Él cuando estamos en su voluntad, en lo que Él ha escrito para nosotros desde el principio. Entonces ya tenemos un poco la receta, ¿no? El gozo viene de una vida satisfecha. ¿Dónde podemos satisfacer nuestra vida? En el Señor, en su palabra. Y encontramos todo lo que necesitamos para nuestro gozo. Viene de buscar entonces hacer la voluntad de Dios. Si quieres, tenemos un drama aquí. Si tú quieres la bendición de ¿quién quiere la bendición de Dios? Todos queremos que el Señor nos bendiga sin cambiar o sin conformar tu vida al Señor. Yo quiero la bendición, pero no al Señor. No vas a llegar nunca al gozo que da Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso? Señor, estoy en problema, ayúdame a sacar este problema. Gracias, Señor. Te veo mañana. Porque mi preocupación es mi problema, ¿sí o no? Y seamos honestos, yo no estoy pidiendo que lo digan en voz alta, pero seamos honestos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces al día hacemos eso? Y no vamos a tener gozo porque no estamos conformándonos al Señor, sino que estamos buscando la bendición del Señor, no al Señor. David enseña que la vida es en el Señor, siempre en Él, porque es Él el que quiere darnos esta vida de gozo en Él. No es Dios y tú, eres tú en Dios, en Cristo. Esa es la forma de vivir en gozo. Cuando buscamos para nosotros, probablemente vamos a tener satisfacción por algún evento coyuntural que nos va a durar hasta que se muera esa flor. Absalón, por ejemplo, no trajo gozo ni a Israel, ni a su familia, ni a él mismo. De hecho, él terminó siendo asesinado. ¿Por qué? Porque quiso quitar de las manos de Dios el control de Dios. ¿Qué dijo Dios? El rey va a ser Salomón. ¿Qué dijo Absalón? No, voy a ser yo. Y oró al Señor probablemente, y se paró en la puerta de la ciudad y empezó a impartir la ley de Dios, como de Dios. Si hubiese estado acá en la iglesia, hubiese aparecido un hermano más entre nosotros, pero haciendo cosas en su mano, no en la mano del Señor, quitando o intentando quitar las cosas del control de Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso? Arreglo el tema de esta manera y no considero a Dios, o peor todavía, considero que Dios no lo va a poder hacer. Bueno, ¿quién es tu Dios? No vas a tener gozo. Por eso tu vida no tiene gozo. Otro ejemplo, Jonás. Jonás es muy bueno como ejemplo, para muchas cosas. Jonás y la salvación. ¿Hubo salvación en Nínive? Total. Ahí la escritura dice, todos se salvaron. Pero Jonás fue con soberbia. No pienso ir, voy por otro lado. E incluso cuando Dios lo usó y lo llevó a Nínive, seguía enojado, como diciendo, es que yo soy el que tengo la razón. ¿Con cuánto gozo termina el libro de Jonás? Cero. Y a veces nuestro corazón está enojado con Dios, porque no entiende qué es vivir en el Señor. O sea, tenemos que orar y ver en las Escrituras para que como David nos maravillemos de los pensamientos del Señor y empecemos a vivir por ellos, no como Jonás. Hay un montón de ejemplos bíblicos. Raquel se acuerda que no podía tener hijos y le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero, llena de gozo. ¿Sí? ¿No? ¿Y qué le dijo Jacob de vuelta a Raquel? ¿Soy acaso yo Dios? Y la respuesta de Jacob fue súper buena, ¿no? Busca en el Señor, allá está tu gozo. Pero esa mujer estaba tan cegada
que no tuvo gozo, finalmente tuvo ese hijo, pero murió. A veces tratamos de imponer nuestros anhelos por sobre los anhelos del Señor. Como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y siempre lo he dicho, ¿no? Nos gusta esa segunda parte del versículo, que Él me conceda las peticiones de mi corazón. Gracias, Señor. No, dice primero, deleítate a sí mismo en Jehová, que tu gozo esté en el Señor, y cuando esté en el Señor, Él te va a conceder todo, en su voluntad, porque va a ser la misma tuya. O un ejemplo al revés, Esther. En Esther estaba la salvación de Israel, recuerda, ¿no? Querían destruir a Israel. ¿Y qué hizo ella? Bueno, oró, hizo ayuno, le dijo al pueblo que oraran también, y Dios salvó al pueblo. Usó a Esther. Cuando Esther hizo la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, orando, esperando los recursos de Dios. Y es interesante porque vemos una mujer que no tenía nada que hacer. Y a veces Dios nos deja en esa situación, como amarrados de mano, ¿no? No tienes nada que hacer. Bueno, puedes tener gozo en el Señor si haces la voluntad del Señor, espera en Él. Las pruebas a veces hacen eso, nos quitan las cosas que nosotros pensamos que podemos usar para escuchar la voz de Dios que te dice, espera en mí. Yo te voy a enseñar a esperar en mí, te voy a quitar todo. ¿No hemos estado así algunas veces? Eso es gozo del Señor. No ahora, después, cuando lo veamos. No puedes orar a Dios o ir a su palabra un día si estás buscando satisfacción en este mundo. Señor, voy a orar a ti para que me des algo. Lo necesito con urgencia. O me quites algo con urgencia. Y voy a leer en la palabra para ver esos versículos que alegran mi alma. Hay unos que no, esos no los voy a leer. ¿Sí? ¿Les pasa eso, no? Hay unos salmos que son... pero siguen siendo palabra del Señor que nos llena de gozo. El problema es que nosotros no podemos ver. Tienes que revisar entonces dónde está tu gozo, dónde estás buscando tu gozo. Analiza tu vida. ¿Tienes más quejas en tu vida en promedio o tienes más contentamiento? ¿Cómo es tu vida? A veces podemos notarlo cuando estamos orando, ¿no? Buena parte de mi oración es para depositar mis reclamos delante de Dios porque estoy lleno de quejas. O mi vida muestra en la iglesia a los hermanos, a mi familia, una vida que se queja, eh, pero nunca o muy rara vez contentamiento. Y el problema que puede estar pasando es exactamente el mismo. ¿Cómo anda esa balanza? Pablo dice que él ha sido enseñado en todo para vivir en abundancia, que para mí es lo más difícil, o para vivir en escasez, que a él le da lo mismo porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es Cristo el que le da el poder, la tranquilidad, la paz y el gozo para vivir con mucho o con nada. No es el cómo está viviendo, con mucho o con nada. Es cómo yo sé que el Señor lo está cuidando, en el mucho o en el nada, porque mi corazón está pegado a Él. Eso es lo que está diciendo ese versículo en Filipenses. Al punto de, en la misma carta a los Filipenses decía Pablo que lo más probable es que esperaba su muerte, ¿no? ¿Recuerda a los tres amigos de Daniel cuando van a ser lanzados al horno de fuego? Bueno, el Señor me va a salvar y si no, el Señor es mi Señor. ¿Sí? ¿Y les cambió la cara cuando dijeron eso? No. Porque tenían gozo, sabían la voluntad del Señor y vivían en la voluntad del Señor, en un país extranjero donde no podían congregarse en ningún lado ni tenían la escritura. O sea, estaban en una condición más difícil que nosotros, para ponerlo de esa manera. Muchas veces, como te dije, vamos a estar en situaciones donde Dios nos quita cosas para mostrarnos algo. Y queremos estar con los ojos cerrados porque estamos reclamando al que nos quitó cosas. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
No, no dice pruebas, dice diversas pruebas. Incluso aquella que tú no te imaginas o que tú crees que Dios no podría hacerme esto, también. Diversas pruebas. Y esas pruebas son para llevarte al gozo. ¿Y cómo Dios te va a llevar a ese gozo? Bueno, a través de esas pruebas va a formar en ti el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que por medio de tener un carácter más como el de Cristo puedas estar más cerca de Cristo, más cerca de su gozo, más cerca de Él, en dependencia de Él, viviendo para su gloria. ¿Y no era ese el propósito de mi vida? ¿Cierto que sí? Las pruebas, entonces, lo mal que yo pueda pasarlo, son, es parte de la obra del Señor para llevarnos a su gozo. Y ahí yo entiendo qué significa, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando estés pasando lo horrible. Traducción mía del versículo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios a través de eso está conformando mi carácter. Me está quitando todas aquellas cosas pecaminosas que yo no quiero soltar, que no me dejan vivir verdaderamente en gozo, para llevarme a vivir en gozo. ¿Te das cuenta, no? Es como un niño chico. O el domingo pasado hice el ejemplo de las papas fritas. Hacen bien las papas fritas, ¿no? Grasa y sal. ¿Sí? No, son ricas, eso sí, pero que hacen bien, no, no hacen bien, pero me gustan tanto que no las quiero soltar. Hasta que me tienen que llegar unos exámenes médicos terroríficos para que diga, ya no como más y me va a doler no comer más, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo muy humano para mostrar lo que el Señor espiritualmente hace en nuestra vida a través de las pruebas. ¿Para qué? Para que conozcamos el propósito de nuestra vida. Eso fue lo que dijimos al principio. ¿Y cuál es nuestra vida? Vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al que me has enviado, y a su Hijo, yo, Jesucristo. ¿Sí? ¿Te das cuenta cuál es la vida eterna? Conocer, y no está hablando de saber quién es, conocer es tener esa relación íntima con el Señor. Esa es la vida eterna. Y cuando nosotros entonces tenemos esta dimensión de la vida eterna, tenemos satisfacción en nuestra vida y gozo porque sabemos para dónde va la micro. Bueno, no está dicho así en la Biblia, pero es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente del gozo es nuestra vida eterna. Está ahí. ¿Y cuándo vamos a tener vida eterna? Ya la tenemos. ¿Eres salvo? Ya la tienes. Ya, ahora. Podemos disfrutar de ese gozo eternamente. No hay que esperar llegar al cielo. El gozo viene de buscar hacer la voluntad de Dios. Y así entendemos que nuestro gozo es una vida en Cristo. De esa manera vamos a tener, viviendo en Cristo, ese sentimiento de satisfacción. ¿Por qué? Porque la fuente es Cristo. Y podemos entonces disfrutar de su presencia. Estar en la presencia del Señor siempre y disfrutar de esa presencia, de su gloria. Algo que nadie puede hacer. Nosotros sí. Dios nos da eso para vivir para su gloria, para cumplir el propósito. Más satisfecho que eso nadie puede estar. Y eso da gozo. Tenemos entonces que aprender a vivir nuestra vida en Cristo siempre. ¿Vamos a pasarlo mal en esta vida? Sí, vamos a tener ataques, vamos a ser tentados. A veces no de fuera, sino que también de nuestros propios malos deseos. Están en nosotros también. Les voy a contar una historia un poquito antigua de la mitología griega. Ulises, ¿se recuerdan de Ulises, no? Del caballo de Troya y todo eso. Bueno, cuando vencen esa batalla, él va de vuelta y en el camino de vuelta tenía que sortear algunos obstáculos, entre esos en un mar donde habían sirenas, no de los bomberos, de las otras, las mitológicas. Y la gracia que tenían o desgracia, si querés, que tenían las sirenas, es que tenían un canto muy hermoso
que cuando el marinero sucumbía a este canto, se iba por aguas que no convenían y hasta ahí nomás llegó el barco, la vida y todo lo demás. ¿Ok? O sea, eran bien malas las sirenas. Que Disney la pinte como sirenas buenas, bonitas, no. El origen real de la sirena es malo, son malas. Y resulta que como sabía que tenía que pasar por ahí, les dijo a los marineros que para no caer en el embrujo de este canto, se taparan los oídos con cera y siguieran adelante y no desviaran el rumbo. Pero él, como quería saber cómo era la cosa, pidió que lo amarraran al mástil y que no importa lo que él les dijera a los marineros, no lo soltaran de ahí. Bueno, y pasan, y el tipo se sedujo de tal manera que lo único que quería era salir de ese mástil, pero gracias a que estaba amarrado, no pudo. Y pasó. Pero hay otra historia con las sirenas, también de la mitología griega, que es de Jasón. ¿Alguna vez alguien vio la película de Jasón y los argonautas? Que traducido en español antiguo, ¿no? Jasón. Ya. Y a él también le tocó pasar por un mar donde habían sirenas. Pero en la embarcación de él había un músico portentoso que se llamaba Orfeo. Y dice, de ahí viene la palabra Orfeón. Bien, estamos aprendiendo griego. Y este músico, cuando pasa por donde están las sirenas, comienza a tocar su música con flautas y cuerdas. Y su música era tan preciosa que los cantos de las sirenas fueron imposibles de ser escuchados. Y sonaban mal al lado de lo que él estaba tocando. Y no hubo problema y siguió su viaje. ¿Cuál es la moraleja? Que hay que ser más Jasón y menos Ulises. Que muchas veces vamos a pasar por tentaciones en nuestra vida y vamos a tratar de salir con gozo de estas pruebas. Pero a Ulises lo libró el temor, ¿sí o no? La vergüenza. Por miedo y para no caer en vergüenza, se amarró. Pero Jasón triunfó sobre las tentaciones. Y para tener gozo hay que saber triunfar sobre las tentaciones. Tenemos que apegarnos de tal manera para seguir el ejemplo de Orfeo, ¿no? A la música que reciben nuestros oídos por medio de la palabra de Dios, por medio de las oraciones, para que estas tentaciones valgan nada. Y hay ejemplos bíblicos, ¿no? Jesús cuando va al desierto 40 días, 40 noches, y después viene Satanás a tentarlo, era una molestia, ¿sí o no? Mi vida estaba tan completa en estos 40 días y 40 noches, en una comunión perfecta con el Señor, que cualquier pecado que me venga a molestar es chao. Esa es la idea eh, lo conté de la historia esta de Jasón, la mitología de Jasón. Por lo tanto, tenemos que orar para buscar tener nuestras vidas tan apegadas al Señor, para que no importa lo que pase, no importa cuánta lluvia caiga sobre mis flores, las flores sigan siendo flores. Nunca mi gozo disminuya. Tomando el ejemplo de la foto al principio. Nada tiene más gozo que Dios. No hay nadie que tenga más gozo que Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Orfeo? Que tenía una música mucho mejor que las sirenas. Bueno, Dios tiene una muy superior todavía. Y en Él podemos hallar siempre esa música en nuestros oídos que es la que nos da gozo, que es toda su palabra, que es toda su bondad, que es todo su amor en nosotros. ¿De dónde tenemos amor nosotros? De Dios. El Espíritu Santo nos dio todo el amor de Dios. El Espíritu Santo nos dio todo el poder de Dios. Dios por medio de un montón de escritores a través de un montón de años nos dio toda su palabra, todo su consejo. ¿Te das cuenta que Dios nos ha dado absolutamente todo y en Cristo nos dio toda la salvación, todo el entendimiento, todo el gozo, porque Cristo es nuestro gozo y es mayor que cualquier cosa que se pudiese
ocurrir. Y es tan grande el gozo que nos da el Señor que puede llenar el gozo de un pecador como yo, o de todos nosotros pecadores juntos, o de todo el mundo si quiere. Es mucho mayor. Por lo tanto, ¿dónde vamos a buscar? Pablo dice a los romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no busques las cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar todo lo que necesitas. No busques ahí, busca a Dios, que es el que te da. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es gozo, porque Dios es gozo. Es allí donde tenemos que buscar, es allí donde tenemos que vivir. El gozo para nosotros es el anticipo de nuestra esperanza que tenemos en Cristo, la vida eterna, recuerda, ¿no? Que podemos disfrutar ahora, por adelantado. Tú puedes disfrutar de gozo hoy, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa cuáles sean tus temores, tus incertidumbres, tus dolores. Puedes disfrutar del gozo de Dios hoy, porque Él te lo está dando y viene de Él. Sofonías dijo, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él te va a dar todo esto. Se gozará sobre ti, con ese gozo que te dije que es mayor que todo. Él se gozará sobre ti con alegría, con gozo. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Tremendo, ¿no? Tenemos que aprender entonces a vivir esa vida en Cristo, en gozo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es hermosa, por tu palabra que es un gozo para nuestro corazón, sobre todo en momentos de dudas, en momentos de sequedad espiritual. Incluso en momentos de rebeldía, tu palabra nos confronta para llevarnos al gozo. Gracias por las pruebas que quitan lo que no conviene para darnos lo mejor que es nuestra vida de manera satisfecha en tu gozo. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a gozarnos unos con otros y a levantar a aquellos que necesitan ser restaurados para volver a este gozo que solamente tú das. Es un camino largo, es toda nuestra vida aquí, Señor. Y te damos gracias por eso, porque tenemos mucho tiempo, o a lo mejor poco, no lo sé, pero siempre tiempo de gozo en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.